Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de Introducción a la Informática. Hoy vamos a ver el punto número 2, que es componentes, correspondiente a la unidad uno. Entonces, básicamente vamos a ver este tema que, si se fijan eh, a través de la imagen, podemos ver que vamos a hablar de los componentes de los cuales va a necesitar para que funcione una computadora. ¿Ok? Entonces vamos a ver realmente de qué trata este tema. Y en primer lugar vamos a ver qué es el hardware, que más que nada si nosotros encontramos esas siglas HW, pues se va a referir a hardware. ¿Ok? Hardware, si nosotros lo traducimos al español, literalmente significa partes duras. ¿Ok? Pero no es una definición que yo pueda decir que sea correcta. Una definición sería, son todas las partes físicas de una computadora, es decir, todo lo que podemos tocar, todo aquello que es tangible, ¿ok? Entonces eso viene siendo hardware, ¿ok? Ahora el hardware, acá tenemos algunos ejemplos. A lo mejor algunos de ustedes ya tuvieron acercamiento con uno de ellos, ya los conocen, ya los han manipulado, y algunos a lo mejor no al 100%. Entonces, eso es el hardware, todo lo físico, todo lo tangible que nosotros podamos tocar de una computadora. Ahora, esto que es hardware lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? La primera parte son el hardware de entrada, o también se le conoce como dispositivos de entrada. Son todos aquellos dispositivos físicos que van a permitir la entrada de datos o la entrada de información. Y por otra parte tenemos al hardware de salida, que son los dispositivos físicos que permiten la salida de información, ¿ok? Ya que la computadora realizó el proceso de la información que nosotros le introdujimos, nos va a dar un resultado, y esos dispositivos o ese hardware de salida nos van a permitir ver esa salida de datos, ¿ok? Que digo, hardware de salida también lo conocemos como dispositivos de salida, ¿vale? Acá les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos al monitor, o también que lo conocen como pantalla. Eh, Su nombre correcto es monitor. Entonces acá les preguntaría, ¿es un dispositivo de entrada o de salida? O dispositivo de entrada y salida, porque también puede ser tanto de entrada como de salida. Pues en este caso es un dispositivo de salida, ya que el monitor, si no lo tuviera una computadora, no íbamos a poder visualizar lo que estamos realizando en la computadora. Entonces el monitor es un dispositivo de salida, ya que nos permite ver a través de ella qué estamos haciendo realmente, ¿vale? Es como el intermediario que nosotros vamos a poder tener para interactuar con los diferentes programas que tiene la computadora, ¿vale? Ahora acá tenemos otro que es el teclado. ¿Y el teclado qué sería? ¿Un hardware de entrada o un hardware de salida? O también podría ser tanto de entrada como de salida. Pues en este caso es un dispositivo o un hardware de entrada, ya que a través del teclado nosotros vamos a introducir los diferentes caracteres alfanuméricos, numéricos o cualquier otro tipo de carácter, ¿ok? O sea, información hacia la computadora. Y también tenemos el mouse. El mouse igual les cuestionaría si es un dispositivo de entrada o un dispositivo de salida, o tanto de entrada como de salida. Pues básicamente el mouse o ratón es un hardware de entrada, ¿ok? Ya que a través de él nosotros vamos a poder interactuar con los diferentes elementos del escritorio o del software que nosotros estemos utilizando para poder introducir alguna información. Y acá tenemos la impresora. Entonces también, ¿qué creen que será? De hardware de entrada, hardware de salida
o hardware tanto de entrada como de salida. Pues este periférico o componente, porque también se les conoce como periféricos, ¿vale? La impresora es un dispositivo tanto de entrada como de salida. ¿Por qué? Porque, bueno, en base al modelo que yo les puse, a la imagen, esa impresora, si son muy observadores, tiene un escáner, ¿vale? Hay algunas impresoras que a lo mejor no traen escáner, solamente nos sirve para imprimir, no sirve para escanear, nada más impresión, ¿vale? Pero en este caso trae un escáner, entonces como el escáner es un dispositivo de entrada, ya que a través de él pues vamos a escanear eh, lo que nosotros le pongamos, ya sea la hoja que queramos escanear, estamos introduciendo datos hacia la computadora, entonces tanto va a ser de entrada como de salida, ya que también vamos a poder mandar a imprimir algún documento o alguna información y ahí vamos a obtener una salida de datos. Entonces, la impresora que tenga o que sea multifuncional, pues va a ser tanto de entrada como de salida. ¿Ok? Y acá tenemos un escáner, perdón, el gabinete, que es también lo conocemos como CPU. Acá igual les preguntaría, ¿es dispositivo de entrada o un dispositivo de salida o las dos, dispositivos de salida y de entrada? Pues en este caso el gabinete o CPU es un dispositivo tanto de entrada como de salida, ya que pues hace las dos funciones. Podemos introducir datos para que el procesador realice el procesamiento de los datos y la salida que nos va a devolver esos datos ya con la solución o los datos que nosotros necesitemos, ¿ok? Entonces es un dispositivo tanto de entrada como de salida. Ahora, por ejemplo, si yo les preguntara, porque hay más, no son los únicos, tenemos por ejemplo al joystick, a un micrófono, no sé, a un plotter, a un escáner, por ejemplo, esos que utilizan en los abarrotes, un código de barras, pues ese sería un dispositivo de entrada, porque a través del escáner capturan a través del código de barras la información de qué precio tiene ese producto, ¿no? Ya que lo tienen en una base de datos, entonces es un dispositivo de entrada, ¿vale? Ahora, acá vamos a ver más elementos, en este caso internos. Uno de ellos vendría siendo el procesador, que más que nada se le conoce también como CPU o unidad central de procesos, que es el encargado de realizar todas las tareas y funciones aritméticas que los programas le ordenen y que puedan cumplir, ¿ok? Me digo, vamos a tener varios modelos, igual hay dos marcas ahorita en el mercado como es AMD y Intel. Acá el ejemplo que les puse es un Intel Core i7, ¿vale? Pero hay más modelos y tipos de sockets que vamos a poder encontrar. Pero ese es un elemento interno de la computadora. Entonces, acá tenemos otro que es la memoria principal o la memoria RAM, que su misión de la memoria es almacenar instrucciones del programa que va a ejecutar el procesador para que almacene esos datos que va a necesitar dicho programa y pues nos pueda dar los resultados que va a producir dicho programa, ¿ok? Estamos hablando de la memoria RAM. Y tenemos por otra parte la tarjeta madre, que es donde nosotros vamos a alojar o a instalar el procesador, la memoria RAM, no sé, la tarjeta de video, la tarjeta de red, etcétera, etcétera. Es donde nosotros, más que nada es el soporte donde vamos a poder instalar todos esos componentes. Y también se le denomina con otros nombres, como por ejemplo placa principal, placa base o placa madre, o en inglés motherboard, ¿ok? Básicamente es algo parecido a esto. Este es un tipo, o es una tarjeta madre de tipo ATX, ¿ok? Y hay otros modelos, pero eso nos vamos a meter más de lleno en otra materia. Ahora, acá tenemos otro elemento que es el disco duro, que ese siempre debe tener una computadora. El disco duro pues es el dispositivo de almacenamiento donde vamos a guardar la información
y que es no volátil. ¿A qué se refiere que no es no volátil? Que se refiere a que los contenidos que nosotros vayamos guardando no se van a perder mientras se apague el computador o que ya no tenga energía. Siempre van a estar disponibles cuando se vuelva a encender el sistema o la computadora. Vamos a poder acceder a nuestros archivos porque ahí van a estar guardados. Por eso dice que es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, ¿ok? Porque no se van a perder mientras no cuente con energía, ¿vale? Y obviamente hoy en día pues ya tenemos otras unidades que van a o que ya están superando al disco duro. El lector de CD-ROM también en una computadora de escritorio pues es muy importante, o también viene, que es un dispositivo que se va a montar en las bahías de 5.25 del gabinete, y que básicamente integra, o más bien está integrado por un emisor de rayo, que es un láser especial que lo que va a hacer es leer los datos grabados en el CD, y también va a contar de un motor para que pueda hacer girar ese disco y una charola para poder colocarlo. ¿Ok? Básicamente de esos elementos está conformado el lector de CD-ROM. Y pues ese es un modelo. Hay igual de otras marcas, Samsung, Acer, etcétera. Ahora vamos a ver los buses y los puertos. Los buses y los puertos, pues acá tenemos a los puertos, que más que nada son las conexiones que van a poder enlazar a la tarjeta madre o a la placa principal con los distintos periféricos, que los periféricos que les decía yo que son los componentes, como puede ser el mouse, el teclado, la impresora, el plotter, el joystick, etcétera, el monitor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el mouse, si fue su puerto, va a ir a o más bien su conexión va a ir a un puerto, y ese puerto va a hacer que se pueda conectar o se pueda enlazar con la tarjeta madre. Entonces, los tipos de puertos más comunes, pues son el puerto serie, que este tipo de puerto, pues funciona con un chip llamado UART, ¿ok? Que es un controlador de tipo serie. ¿A qué se refiere serie? Que solamente va a trabajar en una sola dirección, o sea que solamente va a poder enviar en un solo sentido. Hasta que termine de enviar, se espera para que pueda responder y pueda devolver los datos, pero no puede hacer las dos funciones al mismo tiempo, ¿vale? Ya que primero tiene que enviar, y después de que termine de enviar, ahora sí ya puede responder el otro, ¿ok? Es un paso después del otro, y así es como funciona este puerto serie. Más que nada los puertos series venían en las computadoras ya muy antiguas. Ahora todavía están, pero ya vienen más en los que son los switch o los routers, y lo utilizamos para conectar nuestra computadora con el router para poder entrar a su configuración. Y acá tenemos el puerto PS2, que ese sí, igual ya algunas computadoras no lo manejan. Ya nada más viene, acá por ejemplo nos dice que en una tarjeta madre suele contener dos tipos o dos puertos PS2, pero en la actualidad ya, por ejemplo, en las computadoras que tenemos en el laboratorio solamente cuentan con uno, ¿vale? Ya sea que tanto nos puede aceptar el teclado o el mouse, pero en un solo puerto. Anteriormente las computadoras traían dos, uno para el teclado, que venía en color morado, y otro en color verde, que era para el mouse, ¿ok? Entonces ahí venían separados. Hoy en la actualidad ya vienen en uno solo, y podemos conectar uno de los dos, ya sea el mouse o el ratón. Ahí no hay pierde. Sus conectores son de tipo mini-DIN, que básicamente son de 6 patillas, o sea 6 pines. Y su nombre viene pues más que nada del uso que se le daba en las antiguas computadoras que eran de IBM, que lo renombraron así como PS2, que venía de Personal System, o sea Sistema Personal 2, ¿vale? En base a eso es como se le dio ese nombre de PS2. Y básicamente este es el puerto, ¿sale? Que les digo que hoy en día ya vienen viene un solo puerto en la placa madre, ya integrado. Y ahí podemos conectar ya sea el mouse o el teclado, uno nada más, ¿sale? No, ya no trae dos como en las computadoras anteriores, que vienen separados.
Y tenemos el puerto USB, que sus siglas vienen de Universal Serial Bus, que más que nada es un tipo de puerto que son de gran velocidad, son pequeños, son de una forma como alargada, que son con los que conocemos y con los que más hemos tenido interacción hoy en la actualidad. Ya cualquier dispositivo trae sus puertos, lo puede traer una bocina, una, no sé, una Smart TV también ya los traen, ¿vale? Ya varios dispositivos cuentan con este tipo de puertos. Este tipo de puertos va a permitir la conexión en caliente, o sea que tanto podemos conectarlos y desconectarlos mientras el dispositivo esté encendido, no hay ningún problema ya que soportan ese tipo de conexión, ¿vale? Ya que pues suministran al periférico pues de energía sin tener que estar conectados a una corriente eléctrica, ¿vale? Y también permiten un cableado de hasta 5 metros de longitud, o sea, vamos a poder conectar un dispositivo con un cable USB de máximo hasta 5 metros y la conexión de hasta 126 dispositivos, ¿vale? Es lo que soporta este puerto USB. Digo, ya son los puertos más comunes que vamos a encontrar en una lab, en una Smart TV, en una bocina, ¿vale? En unos audífonos, por ejemplo. Bueno, ahí ya sería un mini USB, ¿vale? Pero más que nada tienen ese mismo funcionamiento. Y bueno, aquí tenemos los conectores de audio mini jack, que son los puertos donde vamos a conectar en la placa madre, o más bien suelen ser los de estéreo, que son los más habituales para la entrada o salida de líneas de audio, entrada de micrófonos y también la salida de altavoces. Este tipo de conector es el estándar más extendido entre los dispositivos de audio portátiles, como pueden ser reproductores de MP3, grabadoras, ¿sale? Y más que nada son estos, ¿no? Que nos vamos a encontrar en la parte de atrás de una computadora. También tenemos los puertos RC audio, que estos son conectores que van a poder transmitir señal solamente de audio por dos canales que están separados, un conector diferente para cada canal, ¿vale? El derecho y el izquierdo. Cada uno de los conectores llevan un color que está el rojo y el blanco. Habitualmente pues se utilizan para equipos grandes y lo utilizan como la entrada auxiliar de como lo es un televisor, por ejemplo. Ahí podemos conectar ese audio. Y aparte tenemos el conector el puerto RC video, que también lo vamos a poder encontrar ahí en la parte de atrás del gabinete, y que también es una tarjeta gráfica y es un conector que lleva pues la señal de video compuesta. Y pues suele ser de color amarillo su, su puerto o su conexión, para que lo podamos distinguir de los RCA de audio. Básicamente lo tenemos ahí como con esos colores, ¿vale? Tanto para entrada como para salida. Y ya por último el puerto VGA o conector VGA, que es un conector estándar para la tarjeta gráfica que tiene 15 patitas o 15 pines y que más que nada lo utilizamos para conectar el monitor al gabinete, ¿vale? Para que nos dé esa salida de imagen. Y es más que nada este conector que lo vamos a encontrar en la parte de atrás. Es un conector que les digo tiene 15 pines, que va a ser para el conector macho, y el conector hembra, que es el que les muestro en la imagen, donde van a entrar esos 15 pines, ¿vale? Y pues básicamente esos son los componentes de una computadora. Es el tema del día de hoy. Espero haya sido de utilidad esta información y pues hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Nos vemos en la próxima.